Nuestro siguiente ponente es un gastroenterólogo endoscopista, entusiasta oaxaqueño. Nos va a hablar sobre tumores del estroma, que ya no son tan raros, los encontramos cada vez más cuando los buscamos y agradecemos su participación, doctor. Adelante. ¿Lo dirijo a la computadora? Muchas gracias por la invitación a la asociación y a ustedes por su atención de antemano. Es un honor estar aquí en esta convivencia con estos profesores verdaderamente distinguidos y me siento honrado de compartir esto. El tema adjudicado es del GIST o tumores del estroma gastrointestinal. Voy a ir pasando. Se definen como sarcomas, es decir, tumores de origen mesenquimatoso que según la OMS aparecen en tejidos blandos y óseos. En este caso son sarcomas del tracto gastrointestinal, es decir, se originan en la pared del tubo digestivo y eventualmente en las estructuras que podemos leer ahí debajo de esto. Estos tumores eran confundidos hasta hace algunos años con neoplasias mesenquimatosas de músculo liso o de tejido nervioso. Sin embargo, debido a su morfología y a mutaciones oncogénitas, fundamentalmente en KIT, esto le da especificidad a estos tumores y permite su identificación. Esto se expresa en el 95% de los tumores. Ciertamente son poco frecuentes, pero no tanto, o sea, aparecen entre 1 o 3% de las neoplasias malignas del aparato digestivo. Sin embargo, son las de origen mesenquimatoso más raras, más frecuentes, perdón. Son frecuentes, principalmente al pensar en GIST tenemos que pensar en sexagenarios, o sea, sujetos de 60 a 70 años, pero desde luego que esto puede ocurrir en otras edades, 50 años, y aún en niños y en adultos de edad más avanzada. Es muy importante recordar, así tratando de redondear, ya que está de moda esta tendencia, la mitad de estos tumores son tumores gástricos y un 31% aproximadamente son tumores de intestino delgado. Con esto sumamos prácticamente el 90% de estos tumores y eso tiene implicaciones de cuadros clínicos y de los abordajes diagnósticos. El 49% mide más de 5 centímetros, también esto tiene implicaciones de pronóstico, esto implica generalmente riesgo de probabilidad de dar metástasis. Estas son lesiones que pueden tener un comportamiento tumoral o biológico un tanto errático, entonces se tienen que tomar varios parámetros en cuenta para definir el riesgo y saber el comportamiento de estas lesiones y por lo tanto cómo manejarlas. El riesgo de malignidad de un 15 a un 40% son de bajo riesgo y sin embargo el 50% restantes son de riesgo intermedio alto. También tiene implicaciones en las decisiones terapéuticas. La patología son tumores sólidos que crecen muchas veces formando pseudocápsulas, se originan en la pared del tubo digestivo y se extienden ya sea hacia la luz o hacia la cavidad peritoneal. Cuando se extienden hacia la luz pueden ulcerarse y esto también tiene implicaciones del cuadro clínico que puedan presentar, que sería la hemorragia. Y cuando crecen hacia la cavidad peritoneal, estas lesiones crecen en forma indolente, pueden adquirir grandes dimensiones y no infiltran en general órganos, sino que crecen y desplazan a las vísceras intraabdominales. Hay dos fenotipos histológicos, ¿verdad? Como vemos ahí, los GIST de tipo fusiforme o fusicelular, podemos ver células alargadas monótonas, con un núcleo homogéneo y un citoplasma apenas visible o sinófilo. Estas lesiones tienen escasa actividad mitótica y tienden a formar fascículos que adquieren a su vez la forma de palizadas. Estos tumores son más frecuentes a nivel de intestino delgado.
Y a la derecha, los tumores de tipo epitelioide, son lesiones redondas, con un citoplasma mucho más visible, de tipo hialino, tienden a formar grupos y sobre todo en las zonas perivasculares. Estos tumores son más frecuentes en lesiones de estómago y del omento. La histoquímica es fundamental para la diferenciación de estos tumores. Además del aspecto histológico como tal, es indispensable llevarlos a tinciones histoquímicas. He comentado que el 95% de estos tumores expresan la mutación de c-KIT y como podemos ver en este ejemplo de la derecha, es una tinción histoquímica fuertemente positiva a c-KIT en la membrana y en el citoplasma de estas células. El problema diagnóstico ocurre cuando en el 5% de los GIST que no son c-KIT positivos. Se tienen que hacer entonces inmunotinciones para otras mutaciones oncogénicas como CD34, DOG, una proteína derivada de GIST que nadie sabe para qué sirve, pero que es positiva en el 33% de los GIST c-KIT negativos y tiene cierta utilidad. Y también se tienen que agregar aquí tinciones para músculo liso y lesiones de tejido nervioso, que son la desmina y la S100. A menos que el tumor sea obviamente maligno, o sea, a través de que veamos metástasis o infiltraciones a órganos, si esto no es tan obvio, se deben mediante ciertas tablas determinar cuál es el riesgo de malignidad, el riesgo de dar metástasis de estos tumores. Hay diferentes escalas o tablas. Aquí estamos viendo la de los Institutos Nacionales de Salud, que es una tabla que ha demostrado aplicabilidad y se aplica y es útil. Toma en cuenta, como podemos ver, el número de mitosis, en 5 mitosis por debajo de 5 campos de alto poder, en general tiende a colocar a la lesión como de bajo riesgo, pero esto depende a su vez del tamaño del tumor y la localización, en qué órgano aparece este tumor. Por ejemplo, en lesiones que miden de 2 a 5 centímetros, con menos de 5 mitosis, en estómago sigue siendo bajo el riesgo, pero ya en el resto del intestino delgado el riesgo es moderado y alto y requeriría, una vez resecada la lesión, terapia adyuvante con mesilato de imatinib. En lesiones que tienen más de 5 mitosis en 5 campos alto poder, excepto en lesiones que son menores de 2 centímetros, el riesgo es nulo en el estómago, pero ya es alto en el resto del intestino delgado para fines prácticos. Y de 2 centímetros en adelante, con más de 5 mitosis, en todos los órganos, la lesión debe ser considerada como de alto grado y una vez removida quirúrgicamente debe ser llevada a terapia adyuvante. El cuadro clínico depende de dónde está el tumor, su patrón de crecimiento. En el caso de que invade la mucosa y crece intraluminalmente y esta se ulcera, desde luego que esto va a determinar la aparición de diferentes tipos de hemorragia gastrointestinal. Así tenemos pacientes, por ejemplo, que presentan con el cuadro de síndrome completo de hemorragia de tubo digestivo alto, hematemesis melena. Sin embargo, si la lesión sangra con baja intensidad, en forma lenta, el paciente puede tener solamente melena. Y esto es más frecuente todavía en sujetos que tienen GIST en duodeno o en otros segmentos del intestino delgado. El paciente puede tener melena o hematoquesis, es decir, evacuaciones de sangre fresca. Estos sangrados pueden ser masivos con gran repercusión hemodinámica para los pacientes. Y en un escenario totalmente diferente, sujetos que tienen GIST ulcerados en el intestino delgado y que tienen un sangrado no clínico, pero constante y que los lleva a síndrome anémico. Esos son los que tenemos que revisar mediante técnicas de endoscopía, como veremos. Puede haber otras manifestaciones, sí, esto depende del órgano en cuestión, del tamaño de la lesión, como podemos ver en los renglones inferiores. Hasta un 18% de estas lesiones son asintomáticas. El cuadro clínico determina la ruta diagnóstica que vamos a seguir en nuestros pacientes. Yo diría que en forma típica, paciente que tiene dolor abdominal o masa palpable, lo típico es que se ha llevado a un método de imagen. La tomografía computada es un excelente método de imagen.
Es útil en la detección, en la caracterización de la lesión, o sea, en la semiología tomográfica podemos encontrar datos que nos digan la probabilidad de que estemos ante un GIST. Nos ayuda al estadiaje de la lesión, hace visibles la mayoría de sus metástasis, que el 50% de las veces esos tumores dan metástasis hepáticas. Y también ayuda desde luego al cirujano, en el caso de que se decida la ablación quirúrgica, le ayuda a una planeación de la técnica que va a efectuar. Y la hemorragia, pues en general estos sujetos son llevados a endoscopía de tubo digestivo alto. Si ahí no se encuentra la lesión, el diagnóstico se hace complicado un tanto y estos pacientes pueden ser llevados a colonoscopía. Dada los conceptos actuales, el paciente solo tuvo melena, no hematemesis, la panendoscopía resultara negativa, ese paciente puede entrar directamente a una enteroscopía con cápsula o con enteroscopios de un solo balón, de doble balón o en espirales. Todo este tipo de enteroscopios que tenemos en la actualidad. Y en ese caso, la localización de la lesión, más que tomarle la biopsia, el endoscopista tendría que dejar un tatuaje, ¿sí?, en la zona de la lesión para que el laparoscopista la localizara y pudiera proceder a la resección por vía laparoscópica, a menos que el tumor fuera muy grande y que se decidiera un abordaje a cielo abierto. Se congeló la máquina, no el que habla. Ejemplos, estamos viendo a la izquierda un ejemplo de una tomografía de un GIST en el cuerpo del estómago. Es una lesión grande, pero bien circunscrita, que es una característica de estas lesiones. Forman pseudocápsulas y conforme crecen, pues aparecen zonas de necrosis o zonas quísticas. Es una lesión circunscrita, aquí probablemente un cirujano propiamente dicho podría entrar perfectamente a hacer una decisión biopsia de esta lesión. A la derecha tenemos otro GIST gástrico en la zona del fundus. Es un GIST que tuvo un crecimiento predominantemente extraluminal hacia la cavidad y además está invadiendo el ligamento gastrohepático, lo cual suele ocurrir con cierta frecuencia en GIST que están en esta localización. Otro ejemplo de tomografía, este es un GIST intestinal. Vemos en la tomografía una masa enorme, no homogénea, con formaciones exofíticas y pese a todo eso una lesión relativamente bien contenida. En su interior pues hay cambios de densidad causados por zonas de necrosis. Aquí un cirujano propiamente dicho también, tal vez podría intentar hacer una escisión quirúrgica de esta lesión. La endoscopía realmente es una disciplina que está en una posición inmejorable para el diagnóstico de GIST, con algunas dificultades, pero en general es una posición envidiable. Quedamos que la mayoría de los GIST, 50% de GIST están en estómago, el otro 30% en intestino delgado, en sus diferentes segmentaciones. Aquí tenemos una imagen de un GIST gástrico de la parte proximal del estómago, es una imagen típica de una lesión submucosa. En este caso ya inicia una zona de umbilicación central. Y a la derecha un GIST de la pared anterior del cuerpo gástrico también. Las biopsias convencionales en estos casos, tomamos la biopsia y lo único que obtenemos con una biopsia normal es el epitelio y en el mejor de los casos la lámina propia. No tenemos, o muy pocas veces obtenemos muscularis mucosa. Estos tumores GIST se originan no en la muscularis de la mucosa generalmente, se originan más adentro, se originan en la capa propiamente muscular, de tal manera que con pinza de biopsia convencional es imposible tener acceso a la lesión. Entonces, tomar biopsias en esta lesión es inútil, el patólogo nos va a reportar la mucosa gástrica, gastritis generalmente, sin ningún valor. Se han desarrollado diferentes opciones o caminos alternos, digamos. Una técnica que sonaría lógica es tomar biopsias sobre biopsias. Se escoge un sitio y se va socavando esa zona de lesión, se van tomando 3, 4, 5 biopsias, o se utilizan biopsias de mayor diámetro, jumbo biopsias. La utilidad realmente de esto es limitada.
Más ejemplos, esos son GIST oaxaqueños. En el fondo del estómago, una pequeña lesión submucosa, esto no mide 1 centímetro, aquí lo estamos midiendo con la pinza de biopsias, medirá unos 10-12 milímetros en el fondo. Puede ser cualquier tipo de tumor submucoso, pero GIST entra en la diferencial en forma obligada. Más ejemplos en la zona cardial, otro GIST, o probablemente GIST, una lesión submucosa. En el antro, una lesión de mayor tamaño submucosa con una umbilicación inicial. Imagen de endoscopía con cápsula, un GIST en yeyuno ulcerado. Pudiera ser la misma, pero no lo es. Eso es con un enteroscopio de doble balón, un GIST de 2 centímetros ulcerado. Este paciente había tenido melena masiva, llegó al hospital en estado de choque hipovolémico. La endocápsula no identificó la lesión. Por vía anterógrada hicieron una enteroscopía con doble balón y encontraron la lesión que vemos nosotros ahí. El endoscopista marcó la zona con tinta china y en la zona siguiente el laparoscopista identificó la lesión e hizo una resección localizada de la lesión y todo salió bien. Este es un ejemplo de biopsia sobre biopsia, la lesión submucosa en la curvatura mayor del cuerpo gástrico. Una biopsia convencional no nos sirve de nada, entonces se hacen biopsias sobre biopsias, se carcome el tumor, ¿verdad? Se van tomando biopsias y penetrando y haciendo un túnel hasta llegar a la lesión. En este caso fue exitoso, se confirma un GIST de tipo fusicelular, nuevamente acá, y el riesgo de esto obviamente es que haya un sangrado realmente de mayor calibre y que pudiera tener algún problema. ¿Qué hice aquí? Ok. Esta era una imagen en video de un GIST de 4 centímetros en el estómago para mostrarles algo sobre esto. Para muchos, en realidad, el ultrasonido endoscópico es el método ideal, dada la ubicación de estas lesiones debajo del epitelio. El ultrasonido nos permite conocer el tamaño de la lesión, su movilidad, cómo tiene los bordes el tumor. Algo muy importante, el patrón ecogénico de la lesión y muy importante, la capa de origen de la lesión. O sea, los GIST clásicos, digámoslo así, se originan en la 4ª ecocapa cuando se ven por ultrasonido endoscópico. Eso en un contexto adecuado respalda fuertemente el diagnóstico. Y además por ultrasonido endoscópico también podemos acceder a tomar tejidos. Se pueden hacer biopsias guiadas con aguja fina, que era lo que íbamos a ver en el video, o se pueden usar incluso biopsias de Trocot. La sensibilidad general de este método, que es operador dependiente, oscila alrededor del 80%. Es un buen método, tiene buenos márgenes de seguridad, se reportan casos a veces de infección o abscesos perigástricos o cercanos al órgano donde se haya hecho la punción, pero es un método ideal. El tratamiento, en general, hay una premisa, tumores de 2 centímetros o mayores, estos tumores se debe recomendar y hacer su remoción quirúrgica, a menos que exista un riesgo quirúrgico inaceptable o que la lesión esté en sitios estratégicos de difícil acceso, de riesgo de morbilidad quirúrgica o mortalidad quirúrgica. En tal caso, se debe hacer biopsia por ultrasonido endoscópico y luego replantear la postura diagnóstica. ¿Cómo quitar estas lesiones? En términos generales, menos de 8 centímetros por laparoscopía, con diferentes comentarios en este sentido, y más de 8 centímetros se debe de hacer por cirugía abierta. Claro que al final todo depende de los recursos con los que contemos en donde estamos atendiendo al paciente y de las decisiones del paciente también. Es la última diapositiva, haciendo una recapitulación. Tumores de 2 centímetros, menores de 2 centímetros, sintomáticos, deben ser llevados a resección quirúrgica. Tumores menores de 2 centímetros no sintomáticos, sin alto riesgo, como sería el caso de las lesiones rectales que son de alto riesgo, endoscopía cada 6 o 12 meses. Es decir, los rectales sí se deben de resecar.
Si miden más de 2 centímetros, se debe hacer resección. Si se logra esta resección y resulta que el tejido muestra características de riesgo intermedio o alto, se debe dar terapia adyuvante con mesilato de imatinib, 400 miligramos diariamente, durante 36 meses, aunque esto varía de acuerdo a diferentes criterios, y vigilancia con métodos de imagen, como está acá anotado. Si la lesión no es resecable porque infiltra o hay metástasis, se debe de llevar al paciente a imatinib. En algunas ocasiones y según ciertas circunstancias del estadiaje del tumor, se puede dar imatinib como neoadyuvancia y 6 meses después valorar la resecabilidad del tumor. Si hay toxicidad o hay resistencia primaria o secundaria al imatinib, se escalan dosis a 600 u 800, o bien se pasa a un inhibidor de segunda línea como el sunitinib o de segunda generación como el regorafenib, que han tenido resultados plausibles y adecuados en los estudios recientes efectuados. Muchas gracias. Y siempre queda otra opción para los pacientes.